el Putumayo, la verdadera fuerza reside en el alma de su gente. Bienvenidos a Latidos de Nuestra Tierra, el espacio donde late el corazón de las personas que hacen la diferencia. Aquí recorremos el territorio para visibilizar el liderazgo, los sueños y las iniciativas que transforman nuestra historia. Porque aquí habla la gente, canta la montaña y suena el río. Latidos de Nuestra Tierra. Putumayo suena aquí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Latidos de Nuestra Tierra. Hoy, martes 9 de junio, a puertas ya de iniciar esa cita mundialista que nos tiene en vilo a todos los hinchas de la Selección Colombia. Pero bueno, hoy vamos directo al grano, Kate. ¿Cómo le parece? Mire, le comento. El futuro de Colombia está en juego y esa es una verdad que no podemos negar. El debate técnico ha sido prácticamente secuestrado por banderas ideológicas de ciertos sectores políticos. Y eso ocurre en plena época electoral, obviamente. Para desmontar esos mitos, esas leyendas sobre lo que es una actividad del sector extractivo conocida como fracking y entender la realidad de nuestra seguridad energética, yo la invito, Kate, a que hoy charlemos nada más y nada menos que con una autoridad en la materia. Estamos hablando del doctor Flower Rodríguez Portillo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, con un acrónimo ACGGP. Qué nombre tan largo, pero así es, ¿cierto, Kate? Bienvenida, Kate. Gracias, Hugo, a ti por darnos esa introducción tan importante. Feliz inicio de semana laboral a todas las personas que se conectan, a quienes hacen que trabajemos aquí con cada latido de nuestro corazón. A Leo, a nuestros oyentes, invitarlos para que también nos escuchen, pero que nos vean en nuestro Facebook Live y en todas las redes sociales como Latidos de Nuestra Tierra. Y por favor, compartan y opinen acerca de esta información tan importante que les traemos hoy. Claro que sí, pero usted tenía un saludito antes de iniciar y abordar a nuestro invitado. Usted me comentaba que tenía un saludito para unas personitas que nos van a estar acompañando, si Dios lo permite, aquí en el programa. Hombre, saludemos al aire a quienes nos están reportando sintonía a esta hora del mediodía. Hugo, es que hacemos tan buen equipo que estamos de regalados. Vea, este jueves nos hicieron la invitación aquí al equipo de trabajo. Leo también está cordialmente invitado a la inauguración privada especial para creadores de contenido e influencers en Ruta 76, donde venden granizados con y sin licor. El granizado, el primer granizado, el que usted elija, va por cuenta de la casa. Esto está ubicado en el barrio Centro de Mocoa, en el segundo piso de Dulcería del Palacio de la Economía, al lado del Banco BBVA. Este jueves 11 de junio los esperamos a partir de las 7 de la noche. Allá hay bolirrana, hay pantallas, va a haber karaoke. Por ahí me dijeron, vea, usted tiene que traerse a Hugo, tiene que traer ese periódico de Putumayo, no solamente para que... ya no me echó al agua, pero bueno. No, pues para que usted me ayude con sus contactos, claro con el agua. Allá estaremos, ¿no? Claro. Y hay que colaborar, por eso aquí hemos siempre impulsado el tema, ese lema tan bonito que Mocoa compra Mocoa, Putumayo compra Putumayo. Y si hay alguna forma de impulsar precisamente este tipo de emprendimientos desde la parte de la comunicación social, bienvenido sea. Vea, cuidado, se le caen los audífonos. Bienvenido sea, y con muchísimo gusto y con el mayor de los placeres se realiza esa actividad sin ningún tipo de retribución. Aquí estamos abiertos y esta mesa de trabajo es para quienes quieran venir a compartir esas experiencias de vida y todo lo que tiene que ver con el sector productivo. Así es, nuevamente agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que han estado muy activas en las redes sociales. Qué bonito ver que este esfuerzo, que este trabajo está recompensado con ustedes, con su aprobación, con su cariño. Saludar a Tiana Álvarez, que hace posible que estemos aquí, a Rodrigo, que lo esperamos todos los viernes, infaltable. Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, si ustedes quieren dar a conocer su talento, su historia de emprendimiento, promocionar algún producto o algún servicio, o motivar a las personas a través de su historia de resiliencia, de impacto positivo, no solamente en Mocoa, sino en Putumayo, pues cordialmente invitado a los micrófonos de Latidos de Nuestra Tierra, que Hugo es totalmente gratis.
Bueno, ya se está conectando precisamente nuestro invitado del día de hoy. Me comunican acá por interno, a través de WhatsApp, de que hubo unas dificultades técnicas, pero ya fueron superadas. Está a punto de conectarse a nuestra videollamada a través de Meet, que nuestro Control Master retransmite a través de los micrófonos de La Reina 106.3, de la fanpage de Latidos de Nuestra Tierra, también de la fanpage de La Reina, y a través de ese canal 88, ¿es, Leo? De HSE, ¿cierto? Ahí también nos pueden sintonizar para que escuchen esta entrevista del día de hoy. Bueno, esta charla, más que entrevista, porque aquí lo que ofrecemos son conversaciones bastante interesantes de diferentes sectores, y hoy abordamos este tema que ha sido objeto de mucha especulación, sobre todo en esta última recta final de lo que fue esa primera vuelta electoral y lo que viene con esta segunda vuelta, ya que inevitablemente, como lo mencionábamos fuera de micrófonos, Kate, este es un tema que, si bien se ubica en una esfera económica dentro de ese sector productivo, como lo es el sector energético y de hidrocarburos, pues inevitablemente va de la mano con esa agenda política, y por eso es que no podemos hablar de lo uno sin lo otro. Pero el día de hoy tenemos precisamente a un invitado que ya se encuentra conectado a esta hora del mediodía, doctor Flower Rodríguez. Bienvenido a los micrófonos de Latidos de Nuestra Tierra. Hugo, muy buena tarde, un cordial saludo para usted y para todos los seguidores de Latidos de Nuestra Tierra. Es un gusto compartir con ustedes este ratico. Bueno, doctor, aquí estamos en compañía junto a Kate Martán, mi coequipera en el tema de Latidos de Nuestra Tierra aquí en nuestra mesa de trabajo, y definitivamente queremos aprovechar el tiempo, así que vamos a entrar en materia, ¿cierto? Yo quería abordar y hacer apertura en esta charla con usted, doctor Flower, y es que entramos en el tema, creo que hoy está siendo objeto, como lo mencionaba hace un momento, de esa especulación, ya que se encuentra en esa esfera económica, pero inevitablemente ligado a esa esfera política, y precisamente en el contexto electoral es imposible separarlos. Pero precisamente el fracking se ha convertido en esa gran bandera de algunas campañas y sectores políticos para, de alguna u otra forma, usar el miedo ambiental o ambientalista y captar votos precisamente en esta época. Desde el rigor de la ACGGP, ¿por qué afirmar que el fracking destruirá irreversiblemente el país? Es una narrativa puramente ideológica y no un argumento respaldado por la ciencia. Bueno, Hugo y todos los oyentes, la viabilidad de un proyecto en general, petrolero o de gas, no depende únicamente, digamos, de un análisis o de un factor que uno pueda analizar. Depende de muchos factores geológicos, es decir, qué tenemos en el subsuelo, en dónde en el subsuelo está, factores ambientales, factores sociales, regulatorios, económicos, entre muchos otros. Entonces, en principio, creo que vale la pena, digamos, poner en contexto esta conversación, que es muy relevante. El fracturamiento hidráulico en pozos horizontales no se ha realizado en Colombia, con objetivo de la roca generadora. La roca generadora, disculpen la redundancia, pues es esa que generó hidrocarburos, migraron, se almacenaron en unas rocas reservorios, y en esas rocas reservorios es donde hemos desarrollado por más de 100 años la industria convencional en nuestro país, a través de la perforación de pozos verticales que han traído a nuestra sociedad hasta acá. Digamos, ese petróleo, ese gas, esos recursos, esas regalías nos han traído hasta acá como sociedad. Lo que buscamos con el fracturamiento hidráulico en pozos horizontales, o popularmente conocido como fracking, es llegar a la roca generadora. Del 100% de los hidrocarburos que generó, se estima que alrededor del 50% todavía están almacenados en ella. Entonces, por eso resulta un recurso interesante para tenerlo en cuenta, especialmente en estos desafíos que tenemos como sociedad colombiana. Hoy estamos importando un promedio del 25% de la demanda de gas natural, lo que está encareciendo, por supuesto, el costo de vida. Las proyecciones es que esa importación puede aumentar
y se avecina, digamos, un periodo de niño o super niño que va a ponerle presión adicional a la generación de electricidad en Colombia, que en su mayoría la hacemos con hidroeléctricas. Cuando el fenómeno del niño golpea tan fuerte, los niveles de los embalses disminuyen, por ende, no tenemos la misma capacidad de generar la misma cantidad de electricidad. Y ahí es donde el gas entra a ser un combustible de respaldo muy importante, porque en Colombia, para tranquilidad de la sociedad, tenemos una planta térmica de respaldo del sistema eléctrico. Y esa planta térmica funciona con gas en su mayoría y algunas todavía con carbón. Entonces, cuando la hidroeléctrica no es capaz de darnos toda la electricidad, encendemos la térmica y por eso el gas se vuelve un combustible relevante en esta época. Pero además, porque muchas industrias y muchos sectores dependen del gas. Los fertilizantes, las panaderías, por ejemplo, el gas natural residencial que todos consumimos, utilizamos para diferentes cosas, para calentar el agua en regiones frías, para cocinar, entre muchas otras cosas. Pero también hay un mensaje muy importante y es que hoy por hoy alrededor del 80% de los consumidores de gas natural en Colombia son estratos 1, 2 y 3. Son estratos que son vulnerables a los efectos que puedan darse en el precio. Y no debemos como país acostumbrarnos a las importaciones si todavía en el subsuelo tenemos recursos naturales como el petróleo, como el gas, que podemos aprovechar para diversificar esa matriz de energéticos. ¿Qué es la visión que deberíamos construir como país? La transición energética nos ha mostrado que el camino inteligente es lograr la coexistencia de los energéticos que tengamos en nuestro territorio y que podamos aprovechar. Las renovables, por supuesto, pero en el subsuelo también hay geotermia, hemos venido investigando hidrógeno, pero todo eso va a necesitar inversiones, recursos económicos, que si utilizamos bien las regalías que producen los hidrocarburos, pues nos pueden llevar a construir esa matriz diversificada que mantiene la seguridad energética y que garantiza que podamos avanzar en esa construcción de desarrollo sostenible, de justicia social, pero sobre todo de adaptación al cambio climático, que tal vez es el desafío más grande que enfrenta la sociedad colombiana. Ok, doctor Flower, precisamente haciendo alusión a ese rigor de esa verdad técnica, yo creo que la gente necesita escuchar qué es esa parte científica y por qué se valida una actividad como esta. Yo quisiera generar este contexto antes de preguntarle. Uno de los mitos más infundidos sobre el fracking y que se ha retomado con mayor fuerza en este contexto político que nos atañe precisamente con estos comicios que se avecinan el próximo 21, es que el fracking contamina de forma irremediable las fuentes de agua superficiales y los acuíferos. Doctor Flower, yo aquí le quiero pedir que nos explique de manera sencilla, científicamente, por qué la ingeniería y la geología moderna garantizan que esto no ocurra y que es precisamente eso, un mito. Bueno, cualquier actividad que desarrollamos los seres humanos trae consigo riesgos. ¿Listo? Construir una vía, un puente, construir una carretera, un centro educativo, perforar para buscar petróleo y gas, construir una planta solar, explorar por minería. Digamos que en general las actividades que desarrollamos no están exentas ninguna de riesgos. Pero los profesionales que trabajamos en estos sectores y en estas industrias estamos, y tengo que decirlo así, altamente capacitados para gestionar los riesgos. Si no, estas actividades sencillamente no hubieran avanzado, porque no podemos de ninguna manera negociar, por supuesto, el daño ambiental o el daño social por un beneficio económico. Entonces esos riesgos se gestionan. Y se ha venido haciendo, digamos, a lo largo de más de 100 años de actividad de exploración y producción de hidrocarburos convencionales en nuestro país. ¿Cómo se hace? Durante la perforación se instala, digamos, en el pozo, en el agujero que se va perforando, se instalan capas de recubrimiento, unas de las cuales, digamos, son en aluminio, ¿sí? Que genera una primera capa de protección que aísla lo que está dentro del pozo de lo que hay a su alrededor.
Y después de eso, esas capas se cementan, inyectamos concreto para darle, digamos, un recubrimiento adicional. Al final, digamos, durante toda la perforación se pueden instalar entre 3 y 5 niveles de protección que nos garantizan que nada del pozo se vaya a su entorno y nada del entorno que no queramos que venga al pozo. ¿Listo? Ya cuando se llega al objetivo donde está el petróleo o el gas, pues ahí, digamos, se hace un manejo de presiones en donde se permite que el hidrocarburo entre al pozo. El pozo es un circuito cerrado, entonces de ninguna manera el agua que se utiliza va a terminar regada en la superficie, infiltrándose ni más. La regulación en Colombia es muy estricta y esa agua se debe almacenar, se debe tratar y la tecnología ha avanzado tanto que hoy podemos reutilizarla para de esa manera disminuir el consumo de agua, digamos, que se debe captar o que se debe utilizar para este tipo de prácticas. Y quiero poner un contexto. El sector minero petrolero en Colombia utiliza entre un 7 y un 9% del agua en el país. El sector que más consume agua en el país es el sector agropecuario. Así que de ninguna manera el sector minero petrolero compite con recursos. Es uno de los sectores más regulados. Y si tenemos preocupaciones en materia del cumplimiento ambiental, entonces debemos hacer un trabajo como sociedad, como Estado, de fortalecer a la institucionalidad, a las autoridades ambientales. Son ellas las encargadas de hacer seguimiento, vigilancia, monitoreo y control sobre todas las actividades que se desarrollan en los territorios. Y son ellas quienes deben darle garantías a la sociedad colombiana de que lo que se está haciendo en los territorios cumple con la normatividad y con la regulación ambiental. Pero además de todo lo que les he mencionado, esta es una industria que monitorea constantemente un antes, un durante y un después de las actividades que se desarrollan en los territorios. Pero quizás el mensaje más importante que quiero dejar es que tenemos que trabajar como sociedad colombiana por ampliar las líneas base de conocimiento de nuestros territorios. No hay mejor forma de gestionar y de proteger un territorio que conociéndolo, pero estamos en mora de levantar líneas base. Los instrumentos de ordenamiento territorial de nuestro país están desactualizados en un 80%. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar los territorios si no los conocemos? Y así, digamos, hay muchas deficiencias que todavía tenemos que debemos suplir. Y en este ejercicio de trabajar compañías o privados con el Estado y con las comunidades, se han visto cómo hemos podido avanzar en una gestión sostenible, integral y articulada de los territorios. Así que yo creo que debemos ser capaces de superar esa competencia que se ha creado entre una actividad y un recurso. Hoy la actividad de exploración y producción de hidrocarburos nos ha mostrado que puede coexistir con múltiples actividades productivas en los territorios y puede hacerlo además de una manera armónica, con sectores como el agro, como la ganadería y con muchos otros. Así que la invitación es a que reconozcamos que hay ciencia detrás de todo esto, pero también hay personas profesionales responsables altamente capacitados para gestionar los riesgos que existen, pero que podemos manejar de la mejor manera posible. Bueno, señor director, muchas gracias por ampliarnos esta información. Definitivamente es usted la persona encargada de acuerdo a sus estudios, qué importante que es la geología, cómo se puede aplicar desde un conocimiento más técnico. Acá en Latidos de Nuestra Tierra tenemos muchos oyentes que son del campo y que se han dejado de pronto influenciar por las personas que están en contra de esta actividad. Sabemos los beneficios, pero yo quisiera que usted nos amplíe desde su conocimiento ¿cuáles serían los impactos negativos en caso tal que esta actividad como el fracking se deje de llevar a cabo en Colombia? Porque si bien es cierto, se nos acaba de mencionar que la ganadería también genera impacto negativo, pero si se deja de hacer, perderíamos muchos alimentos para pues una gran población que consume carne. Asimismo, ¿cómo pasaría en este caso? Porque de pronto las personas solamente ven el tema del impacto ambiental, pero también hay un impacto más allá de lo ambiental que hace que nosotros necesitemos de esta actividad, tanto económica como para generar empleo.
Mira, es que antes de discutir cualquier uso de tecnología o de nuevas prácticas, debemos conocer mejor el territorio, ¿sí? El fracking no depende exclusivamente de una decisión política, ya lo hemos visto, digamos, antes. Y no depende exclusivamente de una ubicación geográfica, que alguien diga es que voy a hacerlo aquí porque sí. Como les decía al principio, depende de la existencia de esos yacimientos en el subsuelo. Tengo que aclarar que en la región amazónica, pero en particular en la región del Putumayo, no se ha identificado una roca generadora de interés para desarrollar el fracking allá. Entonces, en el Putumayo específicamente, seguirá desarrollándose la industria convencional como lo ha venido haciendo hasta el momento. El único lugar de Colombia donde hemos, digamos, analizado, evaluado una roca generadora con potencial para hacer un yacimiento no convencional es el Valle Medio del Magdalena. ¿Listo? Es esa región que por más de 100 años también ha albergado a la industria de hidrocarburos y que tiene, digamos, muchas características positivas para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y también tengo que aclarar que en los páramos no se va a hacer fracking. Los páramos son área de exclusión ambiental. Hace muchos años la ley lo reconoce de esa manera. Incluso la ganadería extensiva no debería desarrollarse en los páramos. El gran dolor de nuestro sector ambiental son las actividades ilícitas. Pero volviendo al punto, es que hay riesgos efectivamente asociados, por ejemplo, con el consumo de agua que requiere esta técnica. Hay riesgos asociados con la sismicidad que puede inducirse no por el fracturamiento hidráulico, sino por la reinyección de agua que se hace para disponerla en unos objetivos de roca más someros. Hay riesgos alrededor de cómo va a impactar esto en términos sociales, digamos, a las personas que pueden vivir alrededor de las operaciones. Todos estos riesgos se han analizado. Hay un marco regulatorio en nuestro país y nuevamente el llamado es a que demandemos a las autoridades ambientales a darnos garantías, no a que se genere una competencia entre actividades. Y lo más importante de todo esto es que esos riesgos se pueden gestionar. Hace varios años se planteó realizar unos proyectos piloto de investigación integral en el Valle Medio del Magdalena, un municipio que se llama Puerto Wilches. Y eso nos permitió hacer un gran ejercicio como país, que fue levantar líneas base. Entonces hoy tenemos información hídrica de superficie, pero también tenemos información de los acuíferos que están a nivel subterráneo, tenemos información de la biodiversidad. Entonces sabemos lo que tenemos y esa es la mejor forma para poder gestionar y proteger esos territorios y que este tipo de técnicas, pero muchas otras actividades que se realizan en los territorios puedan coexistir, digamos, de una manera sostenible. Porque, pues, acá estamos ante una adición de diferentes actividades que se realizan en los territorios. Tenemos ganadería, tenemos agricultura, que han tenido un impacto importante, especialmente en la deforestación, y eso es importante anotarlo, ¿vale? Es importante entender que hay un rol que ha sido clave de parte del sector agro y ganadero en ampliar la frontera. Y en muchas ocasiones, no puedo decir que de mala fe, pero de pronto por falta de conocimiento, pues nos hemos visto afectados en nacimientos de agua, en conectividad de biodiversidad, entre algunas otras cosas. Y como en el caso de los páramos, pues debajo de los páramos no hay petróleo, no hay una roca que pueda haber generado el petróleo ni que lo pueda albergar tampoco. Entonces, no se puede hacer fracking en los páramos y no se debe hacer fracking en los páramos y hay una regulación, digamos, que lo establece de esa manera. Doctor Flower, pasemos al panorama de la seguridad energética. El gobierno actual propone una transición energética inmediata, lo que va en contravía de todo lo plausible y que se pueda lograr de manera real al momento de cambiar esa matriz energética a energías verdes. La realidad precisamente muestra de que no se puede hacer de forma abrupta, es decir, hacer ese cambio de inmediato.
perder la autosuficiencia de gas, como usted hacía referencia precisamente hace un momento, y también perder esa autosuficiencia en el tema de petróleo, no solo apagaría al país, sino que destruye las finanzas del Estado y golpea la parte social. Yo quiero aquí formular la siguiente pregunta al respecto. ¿Cómo se financia una transición hacia energías limpias si matamos primero la industria que genera los recursos para poder pagarla? Hugo, yo creo que el mensaje es claro y me baso en la dinámica global de los últimos años. Lo que se denominó en su momento transición energética, estamos viendo hoy es una diversificación de la matriz de energía, porque todavía no hemos sido capaces de desarrollar una tecnología de energía limpia con el desarrollo y producción suficientes para que podamos hacer esa sustitución rápida de las fuentes principales que hoy utilizamos. ¿Listo? Si nos concentráramos solo en la energía eléctrica, que a nivel mundial representa el 20% de la matriz energética, las energías renovables representan hoy el 20% de ese 20%. Entonces, el 80% restante utiliza de manera muy intensiva las fuentes fósiles y por ende es difícil que podamos sustituir por electricidad en términos técnicos y económicos en el corto y mediano plazo, sin mencionar las gigantescas inversiones que se requieren para ampliar, por ejemplo, las redes de distribución eléctrica en términos no solo de capacidad, sino de alcance geográfico, de tal manera que se pueda garantizar el acceso a la electricidad necesaria para que no dependamos de otra fuente de energía. Entonces, el mensaje acá es que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y nuevamente, si las preocupaciones son ambientales, entonces hagamos inversiones significativas en las líneas base de nuestro territorio para que podamos conocerlo en detalle y protegerlo. Pero hoy la decisión correcta es que los hidrocarburos nos impulsen y nos acompañen en esa diversificación energética. Las renovables son necesarias y por supuesto que hay que acelerar su entrada, pero hoy por hoy ellas tienen limitantes. ¿Sí? Hoy por hoy ellas no pueden brindarnos energía de manera constante 24 horas, 7 días a la semana, porque sencillamente dependemos de la disponibilidad del sol o de la disponibilidad del viento. Entonces lo correcto es que podamos utilizar lo que tenemos en nuestro país. Recuerden, el subsuelo no solo tiene petróleo y no solo tiene gas, pero estos energéticos nos ayudan, el uno, a pagar las cuentas, en el caso del petróleo, porque las regalías hoy están llenando el hueco fiscal, por ejemplo, que tenemos en el país por cuenta de los altos precios del petróleo, y el gas, porque es ese combustible que nos asegura que el país no se apague en épocas de sequía. Pero en el subsuelo tenemos geotermia, por ejemplo, es aprovechar el calor natural que hay debajo de nuestros pies para generar electricidad también. Entonces, hoy lo más significativo es que reconozcamos que Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, en particular de dióxido de carbono, pero es un país altamente vulnerable a los efectos del clima. Doctor Flower, yo quiero hacerle ahí una contrapregunta. ¿Cuál es el porcentaje que emite Colombia en temas de gases de efecto invernadero en comparación y en relación con ese 100% a nivel global? Colombia emite menos del 1% a nivel mundial. El dato exacto está entre 0.5 y 0.6% del total de las emisiones del mundo. El problema de Colombia no son las emisiones. Desafortunadamente caímos en esa discusión que nos desvió del foco principal. El gran desafío que tenemos como Colombia es proteger nuestros territorios, es proteger a la sociedad. Eso se llama adaptación al cambio climático. Y la adaptación al cambio climático necesita mínimo 2 cosas que son muy importantes. La primera, dinero, porque las organizaciones internacionales recomiendan a países como el nuestro invertir anualmente entre el 1 y el 3% de su Producto Interno Bruto en acciones de adaptación al cambio climático. Para que nos hagamos una idea de qué significa eso, Ecopetrol en los últimos 4 años promedio le ha entregado al país el 3% del Producto Interno Bruto. Ese es el peso que tiene
explorar y explotar petróleo y gas en nuestro país. Y hacia allá es hacia donde deberíamos estar invirtiendo recursos, en construir territorios resilientes, comunidades resilientes, para que se adapten al cambio climático y a las nuevas dinámicas que hay en los territorios, que no son nuevas. Llevamos más de 30 años advirtiendo que van a haber inundaciones, que van a haber deslizamientos, que no estamos preparados y no hemos hecho mucho. Entonces hacia allá deberíamos ir y necesitamos energía porque construir redes de comunicación, de conectividad, infraestructura, de salud, de educación, entre muchas otras cosas van a necesitar energía para poder transportar, para poder mover todos los recursos y demás. Entonces aprovechémoslo como país. Aprovechemos los recursos que tenemos, hagamos veeduría sobre cómo se realizan las actividades en los territorios, pero avancemos. Pongámonos de acuerdo en que como país necesitamos energía y recursos para superar tantas brechas que tenemos. Bueno, aquí hay que aclarar un tema muy importante y es lo que siempre mencionamos en el programa, la importancia de educarnos, la importancia de conectarse, y algo también que quería mencionar es algo acerca de las regalías, hablando del impacto negativo que tendríamos si en algún momento se para la actividad del fracking acerca del petróleo y el gas. Dependeríamos nosotros de otros países y no habría la misma inversión que hay en espacios como la educación, de hecho inversión en la salud y los mismos equipos tecnológicos que se dan gracias a esta actividad. Mira, es que Colombia ha avanzado y hay que reconocerlo gracias al impulso que ha dado el sector de hidrocarburos y efectivamente a que hayamos destinado una porción importante de las regalías a resolver, digamos, varias de las necesidades. Las regalías financian en Colombia educación, infraestructura, salud, entre muchos otros renglones, ¿cierto? Impulsan proyectos productivos en los territorios en donde se desarrollan actividades. También generan conflictos, hay que decirlo. Se ha dado un manejo en varias regiones muy malo al uso de las regalías y eso genera conflictos. Entonces tenemos que trabajar por la transparencia, tenemos que trabajar porque los recursos efectivamente lleguen a los territorios y eso no es culpa de una tecnología, eso no es culpa del fracking, eso no es culpa de un panel solar, eso es culpa de la gente y de las instituciones. Así que ahí también hay un ejercicio reflexivo que debemos hacer como sociedad sobre cómo estamos haciendo veeduría sobre los recursos que se generan en nuestro país y sobre cómo se están invirtiendo. Pero sin duda alguna, si nosotros enfocáramos esfuerzos estratégicos en que esas regalías lleguen a los sectores que tienen que llegar, que impulsen los proyectos que se tienen que impulsar, definitivamente Colombia puede avanzar mucho más rápido, no solo en desarrollo económico y en crecimiento económico, sino en justicia social, en seguridad alimentaria, en adaptación al cambio climático. Entonces, tenemos la oportunidad en nuestras manos. Esto no se trata de un sí o un no tajante a cualquier cosa, se trata de analizar con conocimiento, con información, con una discusión honesta pero respetuosa, lo que es mejor para nuestro país y lo que es mejor para nuestros territorios. Así es, y por eso es importante que en la práctica se deje de frenar esa inversión social que viene desde las regalías. Es decir, que no frenemos los sectores productivos, sino que los impulsemos y que los vigilemos, como usted muy bien lo argumenta, doctor Flower. Pero venga, yo quiero precisamente hacer la siguiente pregunta, con ese enfoque en el tema de regalías y en ese enfoque económico desde el sector energético, ¿cuál es esa brecha que puede aprovechar precisamente Colombia con el tema de ese versus que tiene en que realmente Colombia no emite un porcentaje importante de gases de efecto invernadero, pero sí puede aprovechar esa intención que hay en el mundo de generar esa transición energética, precisamente impulsando la exploración y explotación de estos recursos? ¿Cómo se juega con eso? Hugo, hay un mensaje muy importante para los y las oyentes, y es que lo clave en esta conversación es que tengamos un norte claro. ¿Sí? ¿Qué queremos como país? ¿Cuál Colombia
queremos y soñamos ver dentro de los próximos 25 años y que aceptemos lo que eso significa. El actual Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, planteó uno de sus ejes, el cual era o es la reindustrialización del país. Muy importante para diversificar las fuentes económicas, para generar empleo, etcétera. Pero lo que nunca se habló sobre eso es que reindustrializar el país significa emitir más CO2 a la atmósfera, porque las industrias van a necesitar energéticos para funcionar y difícilmente las energías renovables lo van a suplir en el corto y en el mediano plazo. Así que esa reindustrialización necesita de gas, de carbón, de petróleo como mínimo para que pueda ocurrir y para que económicamente no dependamos, digamos, de unos sectores, sino que podamos tener más sectores económicos en la baraja. Eso implica más emisiones y es una realidad para el país. Adaptarnos al cambio climático, como lo he venido proponiendo, va a necesitar emitir más CO2, porque como les mencionaba, vamos a necesitar energía, vamos a necesitar infraestructura, vamos a necesitar fábricas, industria, vamos a necesitar muchas cosas que de manera natural van a generar o van a colocar emisiones adicionales de CO2 a la atmósfera. Pero nuevamente, nosotros no somos los culpables ni los grandes responsables de las emisiones en Colombia. Así que nosotros debemos ser responsables por lo que nosotros podamos hacer como país y especialmente en vías de proteger a nuestra población y de proteger la infraestructura que tanto nos ha costado construir. Entonces, el mensaje es que para donde decidamos ir como país, vamos a necesitar energía, vamos a emitir más CO2, pero eso nos puede llevar a una adaptación de nuestros territorios y a un desarrollo más sostenible para nuestra sociedad. Bueno, yo creo que las cosas claras y con argumentos científicos se comprenden mejor. Y gracias, doctor Flower, por habernos permitido acceder a esta información, a este intercambio de conocimiento y de esta forma apropiarnos, diría yo, como colombianos, como putumayenses, de información valiosa para que ciertos caprichos políticos y narrativas que se desprenden de estos dejen de signar o dejen de inducir las decisiones que como sociedad tomamos. Hugo, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo, un abrazo fuerte a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven. Estoy a la orden de ustedes y la asociación también. Feliz tarde. Vale, muchas gracias, Katy. Yo creo que una conversación bastante importante, nos robamos unos minuticos, pero valió la pena. Así es, eso es muy importante. Vuelvo y digo tus palabras, porque aquí aprendemos cómo la mala información nos aísla de lo que son nuestros derechos, los derechos de nosotros velar por la seguridad del medio ambiente, pero sobre todo por nuestros intereses, porque si bien es cierto, las regalías son muy fundamental y el problema no está directamente en esta actividad, sino en quién administra los recursos. Por eso es tan importante pues que nos pongamos nosotros muy juiciosos a analizar las propuestas hablando de la presidencia, cada uno de estos candidatos y ver cómo realmente nos van a impactar positivo o negativamente, no con promesas, como se dice por ahí, que nos pintan pajaritos en el aire, sino con la realidad de lo que tiene Colombia y de lo que nos va a beneficiar en todos los aspectos. Así que bueno, Hugo, gracias a ti por este espacio, a nuestro invitado y a los oyentes, invitarlos para que nos sigan en todas las plataformas digitales. Si usted de pronto no escuchó esta entrevista completa, la podrá revisar en nuestro canal de YouTube, Spotify, y sacaremos cortos muy importantes de lo que fue esta intervención. A todos ustedes, queridos oyentes, gracias por sintonizarnos. Recuerden que defender nuestro territorio es defenderlo con la verdad y con conocimiento científico, impulsando el desarrollo que genera bienestar real en las regiones. Nos vemos el día de mañana con un nuevo invitado. Chao, chao.